Hola, buenas tardes. En el día de hoy estaremos realizando el eco de sumativo 2. Primeramente, pues ya digamos que tenemos un caso, tenemos 1 minuto para leerlo y 9 para responder. Ya lo hemos leído, digamos así, y lo que debemos hacer, pues las cosas que nos piden, con nosotros como profesionales de enfermería debemos presentarnos al cliente, aplicar técnicas de comunicación terapéutica, identificar los riesgos de esta situación, así como los trastornos y mecanismos de defensa de la misma. Primero que todo, como bien decía, era identificarnos, pues presentarnos, pues le decimos buenos días, mi nombre es Nardely Padrón, yo soy la enfermera que va a atender, la va a atender en el día de hoy. Me da gusto participar con usted en esta consulta, quisiera que se sintiera confiada. Vamos a conversar, es mi intención que entre ambas podamos resolver cualquier situación que le afecte a mejorar su estado de salud. Aquí que vamos con esto que queremos demostrar, pues una actitud receptiva, de aceptación, a través de procedimientos no verbales, transmitirle comprensión, solidaridad. Nosotros como enfermeros tenemos que tener en cuenta que el paciente con un trastorno mental está inmerso en una incertidumbre y que necesita encontrar seguridad en el profesional. Luego de esto, pues, identificar al paciente. ¿Cómo lo vamos a identificar? Le decimos, nos gustaría que me dijera su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, corroborarlo con el brazalete y que estos datos coincidan con lo que tenemos en nuestro sistema o en el MAP. Luego de esto, pues comenzamos a aplicar las técnicas de comunicación terapéutica. Siempre comenzamos o siempre iniciamos por preguntas abiertas como técnicas de comunicación para lograr que la paciente esté calmada. ¿Qué pregunta le podemos decir? Señora, o el nombre, me gustaría que me contara cómo se ha sentido en esta última etapa de vida. ¿Qué queremos lograr con esto? Pues evidenciar en su relato que se concentre en un discurso en el problema de salud según ella presenta o según ella se sienta. Y en este caso me imagino que ella se queja de la falta de credibilidad por parte de los médicos o de su familiar, y porque en la situación que nos comentan, pues ella piensa o cree que está enferma con una enfermedad terminal. Además de esto, pues podemos utilizar la técnica de comunicación terapéutica llamada reafirmando. ¿Qué le decimos aquí? Le decimos, me comenta usted que se siente deprimida, que no puede hacer las tareas de la casa y pasas casi todo el tiempo en la cama, casi todo el día en la cama. Entonces me dices, por favor, ¿qué crees que está provocando este estado de ánimo depresivo o esta situación que hace que usted no se quiera levantar de la cama o esté siempre en la cama? La segunda técnica de comunicación que aplicaría es estimular la comparación. ¿Qué vamos a estar estimulando aquí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues le preguntamos, ¿esto que estás experimentando en estos momentos le había sucedido antes? Y pues esperamos la respuesta. Esta pregunta se realiza o la realizamos para que el paciente organice sus ideas y establecer comparaciones en el tiempo, lo que nos permite a nosotros como enfermeros clarificar las ideas del paciente. Luego de esto, pues podemos utilizar la otra técnica de confrontación.
la confrontación, cómo la vamos a estar manejando, pues le preguntamos, ¿tienes a tu esposo, tus 3 hijos, una casa propia y una buena situación económica? ¿Por qué pensar que la vida no merece vivirla? Recuerden que en el caso, pues ella está tirada en la cama, no, como que no le interesa o no tiene interés por seguir viviendo, porque supuestamente ya ella está en un estado terminal de la enfermedad que supuestamente ella piensa que tiene. Y el último sería la evaluación, otra técnica de comunicación terapéutica. ¿Cómo vamos a evaluar? Dice, ¿has tenido con anterioridad algún tratamiento o tienes algún tratamiento? Realizamos esta evaluación de tratamientos anteriores, que es un elemento esencial en la atención del paciente. Luego de esto, pues no nos queda más que identificar los riesgos de esta situación. ¿Cuáles van a ser los riesgos de esta situación? Pues suicidio, el estado depresivo, los pensamientos negativos, la infelicidad, la disminución de la alegría por vivir, el aislamiento, el enajenamiento y sobre todo el suicidio. Son los riesgos que tiene esta paciente. Recuerden que el suicidio utilizamos el formulario, el safety, y tenemos que evaluar a esta paciente, así como el formulario de sad person, varios formularios que le debemos estar realizando a la paciente para evaluar el grado de depresión, de suicidio, etc. Y lo último sería identificar los trastornos y mecanismos de defensa que tiene esta paciente en este caso. ¿Cuáles van a ser? Pues el trastorno depresivo, que es caracterizado por la ausencia de afecto positivo, la pérdida del interés, la incapacidad de insatisfacción por las actividades y las experiencias de la vida diaria que en ella se evidencian por la desmotivación. Los síntomas relacionados a este trastorno que manifiestan los pacientes son la pérdida de confianza, la baja autoestima, los pensamientos pesimistas como lo tiene ella, las ideas suicidas, que también ella en un momento determinado de su caso dice que prefiere morir, matarse o suicidarse antes de seguir viviendo los últimos días de su vida que le quedan con este dolor de cabeza. Entonces ya ahí ella nos da a entender que tiene ideas suicidas, o sea, y eso es un riesgo. También está el trastorno del sueño. Son problemas relacionados con dormir. La paciente tiene dificultad de dormir y padece de insomnio. Y los trastornos de ansiedad generalizada, la ansiedad y la preocupación excesiva y continua son difíciles de controlar e interfieren en las actividades diarias. Se perciben en situaciones como amenaza, en el caso que nos ocupa, en su preocupación excesiva de su supuesta enfermedad. Por eso es que yo creo que pudiera tener también un trastorno de ansiedad generalizada. Y los mecanismos de defensa de esta situación es la negación. La señora se niega a creer que ella no tiene ninguna enfermedad cerebral. El rechazo a reconocer lo evidente, pese a los resultados de las pruebas que se le ha realizado. Aún así, ella sigue diciendo que tiene una enfermedad, aunque las pruebas y los laboratorios, los exámenes dicen lo contrario. Y creo que esto es todo lo que tenemos que
hablar o lo referente a este caso. Muchas gracias.